Bueno, hermanos, como cada jueves vamos a compartir el devocional, vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, gracias por tu palabra que abrimos cada día, en especial en este tiempo de devocional, rogando que tú hables algo que necesita nuestro corazón, porque siempre necesitamos oír de ti, tu verdad, en tu amor. Rogamos hoy que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el segundo capítulo de la carta a los Gálatas y voy a leer el texto. Dice Pablo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de que los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y estamos entonces en un contexto donde la iglesia estaba sufriendo ataques por gente que llegaba a la iglesia a predicar supuestamente el evangelio, pero con cosas distintas que al final desvirtuaban la palabra de Dios, le quitaban poder y llevaban a los hermanos a afirmarse su vida espiritual en doctrinas que no son las del Señor, pensando que sí son. Esa es la idea. Pero al mismo tiempo, yendo a la iglesia, y en este tiempo ya estando en Jerusalén, compartiendo con, dice, hermanos de reputación. Entendemos que son los que estaban predicando la palabra, especialmente los apóstoles, y vemos más adelante que también va a estar con Pedro, Juan y Jacobo. Ese Jacobo es el medio hermano de Jesús. Santiago en la epístola, ¿sí? Entonces habla de ellos cuando se refiere a los de cierta reputación, y en el versículo 6 dice al final: pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y suena como, ¿cómo fue eso? Oye, pero sí es lo lógico, es lo que debería ser. ¿Por qué? Porque estaban todos compartiendo la misma palabra del Señor, la verdadera, el evangelio de verdad de Cristo. Por lo tanto, ¿hay algo nuevo en eso? Nada. Es el que tenemos escrito nosotros. Y podríamos considerar incluso que nosotros deberíamos actuar de esa manera. Estando ya maduros en la fe, hablando de la palabra del Señor, no tenemos nada nuevo que decirnos, porque lo que está escrito ya está escrito, sino que en eso que podemos conversar de la palabra del Señor, animarnos a crecer juntos y a usar o aplicar la palabra del Señor donde necesitamos que sea aplicada. Básicamente hacia eso apunta el texto en un sentido, pero haciendo la siguiente salvedad. Estamos en un tiempo donde hay hermanos verdaderos y hay hermanos falsos que están actuando en contra de la iglesia. ¿Y por qué digo hermanos verdaderos? Si uno ve cuando Pablo se despide de los pastores de Éfeso allá en el libro de los Hechos, les va a decir: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y vemos en Gálatas un paralelo en el sentido de que Pablo está hablando con los obispos, con los pastores, ¿sí? Porque somos los pastores los llamados a cuidar la salud espiritual de la iglesia, en el sentido no solo de cómo estamos creciendo como iglesia, que es primordial, sino también de cuidar de todo lo ajeno que puede entrar a la iglesia que no es del Señor, pero que entra como si fuera. Entonces ya hay que tener cuidado primero de uno mismo, y en ese sentido siempre oren por los pastores, no solo el de nuestra iglesia, sino los pastores en general, para que Dios obre de tal manera en sus corazones que sepan cuidar bien a la iglesia de todo lo que pueda atacarla, pero también de corregir a la iglesia cuando la misma iglesia está actuando en algo paralelo a lo que dice el Señor, que no es del Señor. Mira lo que dice el versículo siguiente: porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. He ahí el cuidado. Y de vosotros mismos, esa es la otra advertencia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces tenemos problemas externos, o amenazas, mejor dicho, externas, pero también tenemos amenazas de parte de nosotros mismos. ¿Cuánto más debemos aferrarnos a la palabra del Señor y no apartarnos de ella en ningún milímetro? Nada. Para no tanto por mi salud espiritual propia, que es bueno delante del Señor, sino que en cuanto de eso yo puedo hacerte caer a ti, o tú hacerme caer a mí. Y cómo tenemos que cuidarnos entonces los unos a los otros. Y es lo que está pasando en la iglesia de Galacia, y a los cuales está hablando Pablo en el devocional que nos tiene hoy. Y dice que él fue allá, en el versículo 2 al medio, dice, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Esa es la idea. ¿Para qué? Mira, ¿estamos todos hablando lo mismo? Sí, estamos todos hablando lo mismo. ¿Qué es lo mismo? La palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Él quiere salvar. ¿A quién? ¿A judíos? No, a todos. Y ya estamos entendiendo, bueno, estoy tratando de ponerme en el contexto histórico de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los judíos estaban diciendo que era necesario circuncidarse para entrar al reino de los cielos. Por eso agrega en el versículo 3, más ni aun Tito, que era que los acompañó junto con Bernabé a Galacia, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni él fue obligado a circuncidarse. O sea, es interesante que dentro del equipo iba con él alguien que, siendo creyente, y sabemos el corazón de Tito por otros escritos que hay en la Biblia, cómo era, pero no necesitaba circuncidarse porque su corazón estaba entregado absolutamente al Señor. Y esa era la verdad de la que quería ser plasmada y de alguna manera identificada y hacer diferencia con respecto a las herejías que estaban entrando. Cuando uno dice herejías, le suena al tiro una palabra que si me la dice a mí me choca. No, acá el problema no era ese, el problema es que era una herejía que si me la decían parecía como lógica, como que el Señor podría estar diciendo algo así y yo realmente no lo sabía de esa manera. Pero más allá de eso, del cuidado que tenemos que tener respecto, el celo que tenemos que tener por la palabra del Señor, estar cómo está nuestro corazón para aplicarla no solo en mi vida, que a veces fallamos en eso, sino que en la vida de los demás. Y ahí es donde estamos peor. Y empezamos a exigirle a los hermanos que cumplan ciertas cosas que el Señor dice sin mirar por nosotros mismos. Y eso es interesante porque Pablo dice de sí mismo que él expuso todo lo que él entendía del Señor a otros para que él fuese examinado por esos otros. Yo no tengo nada que esconder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes son mis hermanos y estamos sirviendo al Señor con el mismo corazón en su misma palabra. Entonces está dispuesto a ser incluso examinado por otros. Y tenemos este caso de Tito, que pareciera, ¿sí?, a los ojos de lo que está pasando ahí, que no está en lo correcto y podía ser apuntado como, mira, ese hermano no está haciendo lo que debería hacer. Y justamente era lo que estaba pasando. Y bueno, sabemos por el contexto que no era ese el problema. Entonces, hay hermanos en la iglesia que a veces van a apuntar con el dedo a otro. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que a mí me parece correcto que debiera hacer. Y aunque el punto sea correcto, voy a exagerar acá, lo que no es correcto es apuntar con el dedo. Aún así estoy mal. En la carta a los Romanos, al final del capítulo 15 va a decir que tenemos que aceptarnos los unos a los otros, así como Cristo nos aceptó en Él. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo te aceptó Cristo a ti en Él? ¿Cómo estabas tú cuando Cristo te llamó para ser salvo? Y la respuesta es obvia, ¿no? Lleno de pecados, enemigo de Dios. O sea, nada bueno. Bueno, si Él te aceptó así,
y nos está pidiendo que nos aceptemos los unos a los otros, ¿por qué le voy a exigir yo a mi hermano que sea mejor que yo? ¿O que piense como pienso yo? Si el punto es tener un corazón como el de Cristo, y nos desviamos nuevamente, y al hacer eso estamos predicando otro evangelio, sin darnos cuenta. Es así de terrible, no sé si es la palabra correcta, en la posición en que podemos quedar cuando no somos celosos de la palabra de Dios. Y ser celoso de la palabra de Dios no es ser como un fariseo para decir, mira, la palabra de Dios se aplica de esta manera y no de otra, sino que ser celoso de la palabra de Dios significa rendir mi corazón a la palabra de Dios, de tal manera que Dios diga de mí que estoy conforme a su palabra. Y cuando yo estoy conforme a su palabra, no voy a mirar a otro para criticarlo, sino que voy a mirar a otro para amarlo, para enseñarle todo lo que necesita saber para tener ese mismo corazón, para restaurarlo si está caído, como yo alguna vez pueda estarlo, para funcionar con él como Cristo funcionó conmigo. Y cambia absolutamente la cosa. Lo que haya sido antes, y es bonito ese paréntesis que dice en el versículo 6, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. El problema no es cuántos pecados hayan cometido. No ese es el punto, sino qué es lo que Dios está haciendo en ti y quizás por medio de mí. Y qué es lo que está haciendo Dios en mí para beneficio o bendición para ti. Lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Cristo pagó el mismo precio por ti y por mí. Los dos, o toda la iglesia, todos somos de Cristo de la misma manera y estamos unidos como uno. Uno, un corazón, un amor, un Señor, una palabra, por la cual debemos vivir los unos y los otros, unidos a Él siempre. Amén.